Y justo para invitarnos a este festival recibimos esta noche a Jenny Boyan. Ella es compositora y también cantante de jazz. Bienvenida, Jenny. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tenerme aquí. Estoy muy contenta de presentar este festival que ha sido todo un reto, toda una cuestión social también, una enseñanza y aprendizaje para nosotras como curadoras. Y bueno, estamos muy felices con el resultado. Como dices, ahorita está la fiesta de la sororidad allá en La Bombilla, así es que si están escuchando esto y tienen ganas de salir, vayan a bailar. Y porque además eran muchos días de actividades, Juan. Hoy comenzaron, sí, pero la ciudad tiene muchas sorpresas y por supuesto tú nos vas a platicar de todo lo que tiene que ver con el jazz. Claro que sí, de hecho hoy se inauguró este festival, empezó con un homenaje, después un concierto en el Teatro de la Ciudad dedicado al jazz, a las mujeres en el jazz, y bueno, muchas actividades, talleres en todos los faros de la Ciudad de México, también en algunas plazas públicas de las alcaldías. Estamos colaborando también con la Secretaría de la Mujer, entonces estamos llevando muchísimos talleres también respecto a maternidad, respecto a muchas cosas, como descubrir, por ejemplo, un texto misógino sin morir en el intento y cosas así. También por el colectivo Colibrí, sí, talleres de autodefensa. Tenemos teatro en el Teatro de la Ciudad. El día de mañana estarán presentando Emilia y su Globo Rojo, es entrada libre. Todos los eventos son entrada libre. Y nuestro evento pues principal es en el Faro de Oriente con, sí, la Mala Rodríguez, Ruido Rosa, René Moy, Las Luz y Fuerza, Girl Ultra, Alika, va a estar increíble. Este es un evento familiar también, entonces estamos... Para todos. Sí, estamos muy contentas de pues tener a 790 mujeres haciendo arte. Ya no hay pretexto de que no hay mujeres en el arte, ya no hay pretexto que no quepan en nuestros festivales. Y pues ahí está, ¿no? Un precedente. Ya no hay pretexto, dices, Jenny, ya no hay pretexto para no divertirse este fin de semana, pero también el término sororidad, que a veces no conocemos y que finalmente significa solidaridad entre mujeres y para mujeres. Además de divertirnos, Jenny, ¿cuál es la misión de este importante festival? La misión es mostrar el quehacer creativo de las mujeres, también que sepan que tenemos una voz propia, una voz que habla fuerte, que está diciendo también, no solo apoyando la educación, está apoyando el arte, está apoyando la ciencia. Entonces, todas las mujeres están ahí en el cine, están haciendo política, están haciendo muchas cosas muy importantes que se está mostrando ahora en este festival que es Tiempo de Mujeres. Y bueno, eso es nuestra propuesta, también incluir a todas las personas de la ciudad, ¿no? Como pueden darse cuenta, todo esto va a suceder no solo en el centro de la ciudad, está sucediendo en el sur, en el norte, en el oriente, en el poniente. Entonces estamos pues intentando agregar y incluir a todas las personas a esta nueva manera de ver las cosas, ¿no? Que es una manera colectiva. Por supuesto, y esta invitación de que pueden ir todas las mujeres sin necesidad de ser amigas y compartir experiencias, eso me parece sumamente interesante porque de pronto puedes encontrarte a una escultora, una pintora, una cineasta y aprender más y compartir experiencias, y entonces se hace todo un grupo de mujeres que tienen una nueva experiencia, ¿no? De hecho, eso sucedió porque a la hora de hacer la curaduría invitamos a muchas amigas de diferentes áreas a que nos dieran su opinión, nos mostraran proyectos, nos compartieran pues colectivos que ya están sucediendo como comunidad, que ya están trabajando, que ya están haciendo cosas como comunidad y poder integrarlas a esto. A veces nosotras no conocemos tanto, ¿no? Entonces nos unimos a otras mujeres y estas mujeres nos dieron una especie de, digamos, feedback. De ¿no? retroalimentación. Exacto, retroalimentación para poder encontrar a más mujeres haciendo arte. Pues aquí está el catálogo completo para que lo cheque también en las redes sociales y así están. Muchísimas gracias. Muchas gracias. De mujeres para mujeres, pero los hombres también estamos incluidos. Claro, todos. Vamos.